Buenas noches, estimado docente, estimados compañeros, colegas. Bueno, ¿no? Justo vamos a hablar un poquito sobre la sociedad de la información y cabe recapitular ciertos parámetros sobre la sociedad de la información y la opinión pública. Primero, advertimos nosotros que si bien establecer una diferencia sobre los medios de comunicación es importante, los medios de comunicación antes y los medios de comunicación en la modernidad, ¿no? Realmente, justo a partir de la sociedad de la información, esta sociedad que viene después de la industrialización, nosotros podemos decir, ok, es que tanta información te viene del Internet tras la red y tras la hiperconexión en cross-media y multimedia, ¿no? Justo que tenemos que las páginas web, que las wikis, que las instituciones, las bibliotecas virtuales, todo ese conjunto hace y forzó a los medios de comunicación a cambiar, ¿no? Para que ellos se adapten para difundir este tipo de información, porque al final de cuentas la comunicación ya no es solo 1.0, ¿no? Realmente es bidireccional, es multidireccional, en donde los internautas, si bien pueden ser un niño, puede ser un adulto, puede ser una persona de Estados Unidos, de Rusia, pueden hablar y convivir entre sí mismos. Y eso en la velocidad así de una, ¿no? De un país a otro país. Realmente los medios de comunicación enfrentan estos desafíos y sobre todo y simultáneamente lo que es hacer opinión dentro de esa esfera pública. Uno, desde el punto de vista desde los ciudadanos, desde los influencers, desde los actores políticos, sociales, desde todos los tipos de actores y la responsabilidad que eso conlleva, ¿no? Así que realmente este es un paradigma que nosotros debemos de enfrentarlo, analizar y criticar y decir, ok, esta nueva opinión pública dentro de esta esfera un poco virtual, digámosle así, ¿qué hacemos ante eso? Realmente, ¿cómo enfrentar eso? Y de ahí nosotros analizar, ok, estos medios lo están enfrentando bien, están realizando las cosas correctas para que haya una opinión pública fuera de las fake news y todo lo que mencionaremos en la presentación? Esa es la duda, ¿no? Que pretendemos también responder. Así que como segundo punto, podemos hablar justo sobre el concepto de opinión pública en la sociedad de la información. Realmente la opinión, dentro de lo que cabe, si bien es ejercer, es tu ideología, si bien es desarrollar tu pensamiento en un colectivo, en un conglomerado, también se pone a debate que realmente está lo que es el bien y el mal, ¿no? No sé si han escuchado ustedes la frase de mi derecho termina cuando el derecho del otro empieza. Para generar opinión necesitamos establecer límites y ceder ante cierto tipo de normas y reglas, ¿no? Y realmente no opinar por opinar. Justo en Habermas y en otro artículo, de hecho en el anterior que expusimos, mencionaba esto, ¿no? Junto a otros autores, que siempre se debe de pensar y dentro del análisis, la democracia y lo que todos piensan debe de ser analizado y criticado desde el punto de vista ontológico, psicológico, sociológico, desde las aristas A y B, desde el otro lado de la moneda. Así que las opiniones o sea, sí son buenas en cierta medida, ¿no? Claro, y en esta sociedad de la información realmente muy pocas, no todas generan soluciones. Esta pluralidad, esta diversificación, realmente esta infoxificación de opiniones, de información, genera un debate en la esfera que más confunde, realmente. Eso es como un poquito el concepto de la opinión pública en esta sociedad de la información, desde ese punto de vista, ¿no? Si bien ha generado y nos ha traído tremendos resultados, soluciones para democratizar la información, también tenemos esta otra lista, ¿no? Así que como conceptualización breve eso. Y continuamos, claro que sí, exponiendo este hermoso tema. A continuación, mi compañero. Buenas noches con todos. Es un honor poder estar aquí. En relación a esto, los grandes conglomerados mediáticos, es decir, los medios de comunicación de masas, han controlado la información como tal, los grandes flujos de información que están dándose a conocer hoy en día. Esto se da gracias a agencias de información, los cuales realizan, ¿qué? Realizan una
un control de la mentalidad social. ¿Y cómo controlan esta mentalidad social? A través de las TIC, a través de las tecnologías de la información y comunicación, las cuales, bueno, actualmente se ha convertido en un problema que es complejo e intervienen varios factores. Entre ellos, entre los que más podemos mencionar, hay dos, los cuales son el grado de formación de los individuos, de quienes acceden a estas tecnologías y, sobre todo, el cuán accesibles son las tecnologías como tal, porque en países pobres tienen tecnologías al acceso, ya sea computadoras, teléfonos móviles, etcétera. Y sin embargo, hay que mencionar que en la actualidad hay un cambio hacia una opinión pública más activa, donde las personas no solo se informan, sino también se ven incentivadas, se ven motivadas a plasmar su punto de vista, sobre todo en relación a cuestiones sociales, culturales, políticas. Esto se da, bueno, este, este cambio más activo se da gracias sobre todo a las redes sociales, por ejemplo, Twitter, que es una red social en donde hay diversidad de opiniones, diversidad de temas en general. Y tomando en cuenta esto, es necesario precisar que lo tradicional, esta tradicional relación entre opinión pública y opinión publicada, puede haber pues llegado a su fin, desaparecer de a poco ante el nuevo escenario tecnológico, porque nos ampliamos en relación a nuevos canales de información. Hay más información, una sociedad de la información, hay mucha más información de diversas fuentes. Y esto se ve condicionado al acceso que tienen los ciudadanos y también fragmentado, porque no sabemos qué es real o no en la sociedad de la información. Bueno, ahora siguiendo con el tema, a la relación de opinión pública sin periodismo, es preciso comentar que, ¿puedes cambiarlo, por favor? Muchas gracias. Bueno, continuando con el tema, opinión pública sin periodismo. El periodismo y los medios de comunicación han sido instrumentos de opinión pública, evidentemente. Sin embargo, el periodismo hoy en día tiene una crisis de identidad, una crisis de confiabilidad, de credibilidad, que es y la política también, han, pues han tenido una pérdida de reputación muy importante, que es el resultado de varios aspectos, por ejemplo, la corrupción de la política, la devaluación y la falta de argumentos contundentes de los medios de comunicación, entre otros. Sin embargo, hay una frase que se mencionó con anterioridad. ¿La sociedad de la información podría lograrse a cambio de una sociedad sin periodismo? En realidad es complejo hablar de este tema porque, bueno, más bien se deben complementar, pues el periodismo debe aprovechar al estar en una sociedad de información, múltiples fuentes, múltiple información, múltiples canales, y esto fomenta el multifuentismo, más no a centrarse en una sola fuente, que puede, como se mencionó antes, ser eh, pues verídica o no. Esto nos hace pensar en periodistas cada vez más dóciles y como producto de esto, un periodismo débil, un periodismo mediocre. Y esto es irónico en relación a que hay una información débil en una sociedad de información, donde hay mucha más información. Em, Sin embargo, aquí es donde el papel del comunicador debe salir a la luz y potenciar toda y cada una de la información que tiene para el bien del consumidor y el bien de la opinión pública. Gracias, a continuación, mi compañero. Bueno, buenas noches con todos. Bueno, continuando con el texto, analizando la opinión pública en la sociedad de la información. En esta parte del impacto de las redes sociales que han tenido los movimientos sociales, podemos decir que el texto nos proporciona una visión muy completa y reflexiva
y la digitalización del patrimonio cultural están moldeando la opinión pública y los movimientos sociales en la era contemporánea. Dentro de este aspecto, algunos ámbitos, unos puntos claves que hemos podido resaltar son justamente el impacto de las redes sociales en los movimientos sociales, en los movimientos ciudadanos. Aquí se destaca cómo las redes sociales han democratizado la participación de los ciudadanos en estos movimientos. ¿Cómo lo han hecho? Puesto que han brindado una plataforma para la expresión, la organización y la difusión de información y la expresión de ideas en general. Y esto ha sido especialmente relevante en la crisis económica que ha vivido España, que pasó de ser un sector pasivo que se movilizó gracias a esta crisis económica y a la capacidad de las redes sociales para unir a las personas que tenían intereses comunes. Siguiente, por favor. Otro punto clave es la transformación de la opinión pública. ¿Por qué? Porque la opinión pública pasiva del siglo XX con la dinámica interactiva opinión pública del siglo XXI, donde los ciudadanos han pasado de ser simplemente receptores de la información a ser consumidores y productores de esta, lo que se conoce como prosumers hoy en día. Entonces, aquí las redes sociales han jugado un papel fundamental en este cambio, pues han permitido una comunicación que deje de ser vertical, que deje de ser lineal y pueda ser de manera digital, y esto ha llevado a la formación de comunidades virtuales también. Siguiente, por favor. Otro punto es la importancia de la memoria digitalizada. Aquí se resalta cómo la digitalización de la información está transformando el patrimonio cultural y la forma en que las personas ven el pasado. ¿Por qué? Porque aquí no se está solamente enriqueciendo la comprensión de los hechos históricos que sucedieron, sino que también se está contribuyendo a la formación de una opinión pública informada y a una educación también bastante continua en la era digital. La siguiente, por favor. También se plantean desafíos y oportunidades, sobre todo en el ámbito de la educación, porque los centros educativos, las instituciones, las universidades y también los culturales, pues están haciendo frente a un proceso de adaptación a este nuevo escenario digital, donde se resalta sobre todo la importancia de repensar los métodos de educación y de comunicación que están teniendo estos centros educativos y de cultura hacia todas las personas que están interesadas en mantener una educación, una formación continua. Siempre, y sobre todo implementando la tecnología, la inteligencia artificial, pero teniendo en cuenta que la información que se brinda y este aprendizaje, estas técnicas deben ser acordes a la edad de los individuos que están recibiendo la educación, que están siendo instruidos y sobre todo deben ser verdaderos, deben ser válidos. Siguiente, por favor. Bueno, justo Bueno, agradecemos, ¿no? podemos decir que en general el texto. Sí, bueno, antes de culminar, podemos decir que en esta parte el texto ofrece una mirada optimista sobre cómo la vida social digital está enriqueciendo la opinión pública y a la vez al tiempo importantes tanto en la educación como también en la cultura, y esto con el objetivo de maximizar los beneficios de esta transformación. Bueno, muchísimas gracias, ¿no, Sofi? Muchísimas gracias, Diego. Así que justo esa fue nuestra exposición, realmente como una breve conclusión, realmente en esta sociedad contemporánea, en esta sociedad moderna, si bien tenemos infoxificación, información y los medios de comunicación se adaptan a través de inteligencia artificial, la responsabilidad es el periodismo comprometido con la verificación de datos,
el análisis nuestro de nuestras opiniones y decir, ok, opino hasta tal límite y sobre todo dentro de lo que cabe el raciocinio para poder salvaguardar y sobre todo solucionar problemas de interés global dentro de la sociedad que nos competen a todos y que sobre todo gracias a a esta hiperglobalización es posible generar una opinión más amplia, pero sobre todo se debe ser responsable. La sociedad de la información como contextualización también, luego de eso, en otra oportunidad se podría hablar sobre lo que es la sociedad del conocimiento y también diagnosticar a nosotros que realmente este análisis, esta reflexión de de la humanidad, de cómo percibe la información, cómo la imparte a partir de los valores, las creencias y sobre todo también la información, debe ser como que un ideal a alcanzar, ¿no? No convertirnos ni en robots, ni tampoco en personas que sin sentimientos y e invulnerables a todas las realidades humanas, ¿no? Sin nada más que decir, agradecemos muchísimo la intervención de mis compañeros, de Diego y Sofi, y esperamos que sea de total agrado esta exposición para usted y para todos los televidentes. Muchas gracias.